Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en un momento clave, casi un thriller político en la historia de Roma. Sí, nos vamos al año 63 antes de Cristo. Y no es solo una fecha, es que es el epicentro de un terremoto que casi se lleva por delante la República. Totalmente. Y para analizarlo tenemos sobre la mesa un montón de fuentes, ¿no? Desde los propios discursos de Cicerón, las crónicas de Salustio. Claro, y hasta análisis económicos más modernos que le dan una vuelta de tuerca a todo. Nuestra misión hoy es precisamente esa, ir más allá de la historia que todos conocemos, esa que parece casi un guión de Hollywood. Exacto. No se trata solo de Cicerón, el cónsul bueno y heroico, contra Catilina, el malo malísimo. Queremos entender la crisis de fondo, la crisis del sistema que llevó a Roma a ese punto de ruptura, Precisamente. O sea, la pregunta clave no es solo ¿qué hizo Catilina? sino ¿por qué? Eso es. ¿Por qué tantísimos romanos? Y hablamos de senadores arruinados, de veteranos de guerra, de gente desesperada. ¿Por qué estaban dispuestos a seguirle hasta el final? Vale, pues para entenderlo vamos a empezar por el principio, por el protagonista. Lucio Sergio Catilina. Las fuentes lo pintan como un supervillano, ¿no? Sí, es una mezcla fascinante de verdad y propaganda. La propaganda de Cicerón y Salustio, sus enemigos, es obvia. Claro. Pero la base era real. A ver, él pertenecía a la gens Sergia, una familia patricia con un abolengo casi mitológico. De las más antiguas. Se decía que habían llegado a Italia con el mismísimo Eneas. Pero esa nobleza de sangre no pagaba las facturas. Estaban arruinados. Llevaban generaciones en la irrelevancia política. Eran una aristocracia venida a menos. Y eso en Roma era muy peligroso. Es el apellido, pero no el poder para respaldarlo. Exacto. Y Salustio lo describe muy bien. Dice que era un hombre de gran fuerza de mente y cuerpo, pero de un carácter malo y depravado. Tenía carisma entonces. Un carisma arrollador y una resistencia física legendaria. Pero por dentro estaba carcomido por esa frustración. Y además, su escuela fue la violencia. Se curtió en las guerras civiles con Sila. Sí, y no de cualquier manera. Durante las proscripciones se forjó una reputación de una brutalidad escalofriante. Las fuentes lo acusan de matar a su propio cuñado Vaya tela. y de llevarle la cabeza de otro enemigo a Sila en pleno foro. O sea, esa experiencia le enseñó una lección clave, Que el poder ya no estaba en el Senado. que el poder ya no nacía de las leyes, sino de la punta de la espada, de las legiones. Y antes de este gran drama del 63, las fuentes hablan de un ensayo general, la primera conspiración. Pero la historia es Sospechosa, ¿no? muy sospechosa. La versión oficial dice que en el 65 intentó asesinar a los cónsules, pero los relatos son vagos, se contradicen. Y lo más raro es la reacción de Cicerón. Eso es lo más revelador. En sus cartas privadas de la época, Cicerón no muestra ninguna alarma. De hecho, se planteó ser el abogado de Catilina en un juicio. Increíble. Entonces, ¿fue una especie de fake news retroactiva? Todo apunta a que sí, una exageración posterior para crearle un historial de villano y de paso salpicar a sus supuestos apoyos, Julio César y Craso. Vale, entonces, si eso fue propaganda, ¿qué era lo real? ¿Qué le daba a Catilina esa base de apoyo tan fuerte como para que la élite le tuviera pánico? Ahí está la clave. El miedo no venía de sus puñales, sino de sus ideas. Y para entenderlas, hay que mirar la economía de Roma en el 63. Era una bomba de relojería. Una crisis de deuda masiva, el aesielium que llamaban. Exacto, el cobre ajeno. Y afectaba a todo el mundo. Primero, a la propia aristocracia. Que se gastaban fortunas en las elecciones. Fortunas. El propio Catilina estaba ahogado en deudas por sus campañas. Luego, los pequeños campesinos, arruinados por las guerras y la competencia de los grandes latifundios. Y había un tercer grupo que me imagino que era el más peligroso de todos. Sin duda. Los veteranos de Sila. Les habían dado tierras, pero eran soldados, no agricultores. Fracasaron, se endeudaron y estaban desesperados por una nueva guerra para saquear y empezar de cero. O sea, un polvorín. Ricos, pobres y veteranos, todos endeudados. Y para rematar, lo que hoy llamaríamos un credit crunch, una contracción del crédito brutal. No había dinero en circulación. El dinero desapareció, los intereses se dispararon, el precio de la tierra se desplomó, los deudores tenían propiedades pero no podían venderlas para pagar.
una trampa mortal. Y en medio de este caos, Catilina lanza su propuesta estrella. Lanza su gran promesa, las tabules novae, las tablas nuevas, ¿Qué significaba? la cancelación total de todas las deudas. Borrón ni cuenta nueva. ¡Una bomba! Para los acreedores como Cicerón, eso era el fin de la civilización. ¡Claro! Pero para millones de deudores, convertía a Catilina en En un salvador. un salvador. Eso lo cambia todo. No lo convierte en un loco, sino en un político popularis, un heredero de los Gracos, con una agenda económica muy clara. Exactamente. Radical, sí, pero no irracional. Y eso es lo que aterrorizaba a la oligarquía. Pero la conspiración no fue su plan A. Primero lo intentó por la vía legal, que es algo que se olvida. Lo intentó, sí, se presentó a las elecciones a cónsul en el 64, pero el establishment entró en pánico. Y apoyaron a un hombre nuevo, a un candidato que protegiera sus intereses. Apoyaron como mal menor a Marco Tulio Cicerón, y Cicerón ganó. Así que el año 63, con Cicerón de cónsul, empieza con una tensión máxima. Es una olla a presión. Hubo un último intento de solución legal, una ley agraria para repartir tierras. Una válvula de escape. Pero Cicerón la bloqueó con su retórica diciendo que era una trampa. Al cerrar esa puerta, empujó a muchísima gente a la radicalización. Y Catilina se juega su última carta en las elecciones de ese mismo verano del 63. Y ahí Cicerón ya no usa solo palabras. Ahí recurre al teatro político en estado puro. Se presentan las elecciones con una coraza de metal visible bajo la toga. Vaya imagen, para señalarlo como un asesino en potencia. El mensaje era clarísimo. Catilina volvió a perder. Y en ese momento, arruinado, humillado y sin salida, tomó la decisión. Si la República no le daba el consulado, él lo tomaría. Vale, se le cierran todas las puertas. ¿Cómo organiza la rebelión? ¿Quiénes eran su gente de confianza? Pues la conspiración tenía dos brazos. Uno militar que se estaba montando en Etruria, al norte. Con los veteranos, ¿no? Sí, allí un ex-centurión Cayo Manlio estaba reuniendo a todos esos veteranos endeurados. Y luego estaba la célula urbana en Roma. El cerebro de la operación. Y no eran precisamente de la plebe. No. Eran aristócratas como él. Personajes como el Léntulo Sura, un excónsul, convencido de que una profecía decía que él gobernaría Roma. O Cayo Setego, otro noble muy violento. Élites resentidas. Y las fuentes también hablan de mujeres. Sí, Salustio destaca a Sempronia, una mujer de la alta sociedad culta, que organizaba las reuniones en su casa. Pero paradójicamente fue otra mujer la que lo destapó todo. Fulvia, la amante de uno de los conspiradores, Quinto Curio. ¿Y qué pasó? Pues que su amante, para fardar, empezó a contarle los detalles del complot. Y Fulvia, ya fuera por miedo o por patriotismo, se fue directa a Cicerón. Se convirtió en su agente doble. En su principal fuente de inteligencia, sí. Gracias a ella, Cicerón sabía lo que se estaba cociendo. ¿Y cuándo decide actuar? A finales de octubre. Recibe pruebas más concretas. Convence al Senado para que le den poderes de emergencia, el famoso Senatus Consultum Multimum. Y evitan un intento de asesinato en su propia casa. Exacto. La madrugada del 7 de noviembre, Fulvia le había avisado. Y llegamos a uno de los momentos más teatrales de la historia de Roma, el día siguiente. El 8 de noviembre. Es increíble. Cicerón convoca al Senado en el templo de Júpiter Estator y, para sorpresa de todos, aparece Catilina y se sienta. Hay que tener valor. Quería mantener la fachada. Pero Cicerón tenía otra estrategia. Se levanta y pronuncia la primera catilinaria. Pero no es una acusación legal, no tenía pruebas físicas. Es guerra psicológica. Totalmente. Empieza a revelar detalles íntimos de sus reuniones secretas, dónde, cuándo, quiénes. Catilina se queda helado. Le hace creer que lo sabe todo. Y entonces suelta la famosa frase. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? El efecto es demoledor. Los senadores se apartan de él, le hacen el vacío, la humillación pública definitiva. Total. Roto y expuesto, esa misma noche huye de Roma para unirse a su ejército. Cicerón ha ganado la primera batalla. Consigue expulsarlo, sí, pero sus cómplices siguen en la ciudad. Y Cicerón necesita una prueba irrefutable para actuar contra ellos. Un problema que los propios conspiradores le van a solucionar con una torpeza increíble. Lentulus Sura, que se queda al mando, comete un error garrafal. ¿Qué hace? Intenta reclutar a una delegación de los alóbroges, una tribu gala que estaba en Roma. Les promete ayuda a cambio de su caballería. Contactar con un pueblo extranjero para invadir Roma.
Eso es traición con mayúsculas. Claro, y los galos, que son muy astutos, sopesan la oferta y deciden que es más seguro apostar por el gobierno. Y van y se lo cuentan todo a Cicerón. Exacto. Y Cicerón ve la trampa perfecta. Les dice a los galos que finjan aceptar, pero que exijan una cosa. Cartas. Cartas firmadas y selladas por los líderes de la conspiración como garantía. Y pican. Es increíble. Pican por completo. La noche del 2 de diciembre, cuando los galos salen de Roma con las cartas, les tienden una emboscada en el puente Milvio y las incautan. Cicerón ya tiene su prueba. Tienen las pruebas. Tienen a los culpables. Pero el caso no está cerrado. Aquí se debate algo mucho más grande. El alma de las leyes de la República. Absolutamente. El 5 de diciembre el Senado se reúne para decidir el destino de los 5 arrestados. Es un momento crucial. La mayoría pide la pena de muerte. Sí, pero entonces interviene una voz discordante. La de un joven pretor electo, Cayo Julio César. Y su argumento no defiende a los culpables, sino la ley. Exacto. Es una obra maestra legal. Les recuerda la Lex Porcia. Un ciudadano romano no puede ser ejecutado sin juicio. Advierte del precedente terrible que sentarían. Propone cadena perpetua. Y casi convence al Senado. Casi. Pero entonces interviene su gran antagonista ideológico, Marco Porcio Catón, Catón el joven. Y su discurso es lo opuesto. Es pura furia moral. Pura pasión. Argumenta que, al planear la destrucción de Roma, han perdido su ciudadanía. Ya no son ciudadanos, cibes, sino enemigos, hostes. Y a un enemigo no se le juzga, se le elimina. Exacto. Y su discurso electrifica al Senado. Votan por la muerte. Cicerón, para evitar retrasos, actúa esa misma noche. Los lleva a la prisión del Tullianum y los ejecuta, los estrangulan. Al salir, Cicerón pronuncia una sola palabra ante la multitud: vixerunt. Han vivido. Es su forma de decir que están muertos. Y lo aclaman como padre de la patria. La conspiración en Roma está decapitada, pero Catilina sigue vivo en el norte, con su ejército. Pero la noticia de las ejecuciones destroza la moral de sus tropas. Muchos desertan. Intenta huir a la Galia, pero lo acorralan cerca de Pistoia. Y el cónsul al mando, que era amigo suyo, finge un ataque de gota para no luchar. Un detalle increíble. Cede el mando a su segundo, Marco Petrello, un militar profesional que no tiene esos escrúpulos. Y la batalla final es una carnicería. Pura desesperación. Los hombres de Catilina saben que no habrá piedad, y luchan hasta la muerte. No hay rendiciones. Y cuando todo está perdido, el propio Catilina. Se lanza a la carga en solitario contra el grueso de las legiones, a morir matando. Lo encontraron lejos de sus líneas, rodeado de enemigos muertos. Salustio lo reconoce. Nadie dio la espalda. Lucharon hasta el último hombre. Es un epitafio brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto? La gloria de Cicerón fue bastante breve, ¿no? Muy breve. Años más tarde sus enemigos lo exiliaron precisamente por esas ejecuciones sin juicio. La victoria le salió carísima. Y la figura de Catilina nos ha llegado con esa doble cara, el monstruo de la propaganda. Y la visión moderna del líder popular, quizá torpe y violento, pero que defendía una causa económica justa contra una oligarquía rapaz. Su fracaso demostró que la élite aún podía aplastar la disidencia, pero a un precio altísimo, violando sus propias leyes y dependiendo del poder militar. Y esa es la clave. Ese es el punto crucial. Y aquí queda la reflexión final. 14 años después de la muerte de Catilina, Julio César cruzó el Rubicón. Defendiendo muchas de las mismas causas populares y usando la fuerza militar que Catilina solo pudo soñar. César triunfó donde Catilina fracasó. Y esto nos deja una pregunta inquietante. La República murió a manos de los conspiradores que querían destruirla. O a manos de aquellos que, para salvarla, tuvieron que destrozar sus principios más fundamentales.